Hay algo que tu mente hace cuando nadie la está mirando. No es un error, no es una falla. Es un patrón tan silencioso, tan profundo, que la mayoría de las personas lo viven toda su vida sin entender por qué ocurre. Y lo más perturbador no es que suceda, sino que, cuando lo notas, te das cuenta de que hay una parte de ti que lo disfruta. Imaginas que el avión cae. Imaginas que la llamada perdida es una tragedia. Imaginas el peor escenario posible antes de que pase absolutamente nada. Y sin embargo, en algún lugar entre el miedo y la anticipación, sientes algo parecido al alivio. ¿Por qué haría eso una mente sana? La respuesta no está donde crees. No está en el miedo, ni en el trauma, ni en el pesimismo. Está en algo mucho más primitivo, mucho más inteligente y, paradójicamente, mucho más humano. Pero para entenderlo, necesitas dejar de juzgarte por un momento, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo cuando tu mente viaja al peor lugar posible. Y si alguna vez te preguntaste si eso significa que algo está mal contigo, quiero que te quedes hasta el final, porque la respuesta va a sorprenderte. Durante siglos, los filósofos griegos tenían una práctica que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. No era pesimismo, era entrenamiento mental. Visualizaban con detalle todo lo que podía salir mal, no para paralizarse, sino para prepararse, para quitar el poder al miedo, para sobrevivir mejor. Marco Aurelio lo practicaba antes de dormir. Séneca lo escribía en cartas. Epicteto lo enseñaba como fundamento de la serenidad. No eran hombres atormentados, eran hombres que habían aprendido a usar la mente oscura como una linterna, no como una celda. Tu cerebro hace exactamente lo mismo, solo que nadie te lo explicó así. Cuando imaginas el peor escenario posible, una región específica del cerebro, la amígdala, empieza a calcular probabilidades de amenaza. No distingue entre lo real y lo imaginado con la misma eficiencia que tu corteza prefrontal. Para ella, el peligro imaginado activa respuestas casi tan reales como el peligro presente. Y eso, aunque suene aterrador, tiene un propósito. El problema es que vivimos en un mundo donde los tigres ya no nos persiguen, pero nuestra arquitectura neurológica sigue siendo la misma de hace 200.000 años. Entonces, tu mente encuentra una solución creativa. Si no hay amenaza real, la fabrica, la anticipa, la ensaya. Y aquí viene el giro que muy pocos conocen. Cuando imaginas el peor escenario y sobrevives a él mentalmente, cuando lo piensas, lo sientes y lo atraviesas en tu imaginación, tu sistema nervioso registra algo parecido a una pequeña victoria. No porque el evento haya ocurrido, sino porque ya lo procesaste, ya lo enfrentaste, ya sabes, en algún nivel subterráneo, que podrías sobrevivir. Esa es la extraña comodidad. No es masoquismo, es control. Pero hay personas para quienes este mecanismo se convierte en algo diferente, no en una herramienta de preparación, sino en una residencia permanente. Viven en el peor escenario posible, como quien vive en una casa que nunca fue suya, pero que conoce tan bien que ya no puede imaginar otro lugar. Y lo fascinante es que el tipo de personalidad influye directamente en cómo este patrón se instala y se expresa. Las personas con alta sensibilidad al procesamiento sensorial, lo que algunos psicólogos llaman personalidades altamente sensibles, tienden a anticipar con mucho más detalle e intensidad emocional. No es que sean más negativas, es que su sistema nervioso tiene un umbral de detección más bajo. Sienten más, procesan más, anticipan más, y muchas veces esa anticipación llega antes de que haya cualquier señal real de peligro. Quienes tienen rasgos elevados de neuroticismo en el modelo de los 5 grandes factores de personalidad no eligen preocuparse. Su cerebro simplemente asigna más recursos atencionales a las amenazas reales o posibles. Es como tener un detector de humo con la sensibilidad al máximo. Hace su trabajo demasiado bien. Y luego están quienes usan la catastrofización como una forma disfrazada de control. Si ya imaginé lo peor y lo peor no ocurrió,
Entonces, de alguna manera, lo evité. La mente supersticiosa que se esconde dentro de la mente racional. Aquí está la revelación que nadie suele decirte. Imaginar lo peor no siempre es un síntoma de algo roto. A veces es la señal de una mente que trabaja demasiado duro para mantenerte a salvo. Una mente que aprendió en algún momento de tu historia, tal vez en la infancia, tal vez en una pérdida, tal vez en una época en que las cosas sí salieron mal sin aviso, que la mejor defensa es la anticipación. El problema no es que imagines lo peor. El problema es cuando esa imaginación deja de ser un mapa de emergencia y se convierte en el único territorio que conoce, cuando el peor escenario ya no es una posibilidad que revisas, sino el lugar desde donde interpretas todo lo que ocurre, cuando el mensaje sin responder ya es abandono, cuando el silencio de alguien ya es señal de algo irreparable, cuando el éxito ajeno ya es evidencia de tu fracaso. En ese punto, el mecanismo de protección se convierte en una prisión construida con los mejores materiales del miedo. Y sin embargo, y esto es lo que más me interesa que te lleves, hay algo profundamente honesto en esa tendencia. Las personas que imaginan lo peor con mayor frecuencia no son las más frágiles. Suelen ser las más conscientes del peso de lo que pueden perder. Imaginan el peor escenario porque les importa, porque aman, porque desean, porque tienen algo que proteger. La catastrofización, en su raíz, es una forma distorsionada de cuidado, de apego, de deseo de que las cosas salgan bien, tan intenso que la mente no puede tolerar la incertidumbre de no saber si saldrán. Eso no te hace débil, te hace humano, profundamente, complejamente humano. La pregunta real, entonces, no es ¿cómo dejar de imaginar lo peor? La pregunta es ¿desde qué lugar estás imaginando? ¿Estás usando ese escenario para prepararte y luego soltarlo? ¿O lo estás habitando, decorando, convirtiendo en el hogar de tu ansiedad? La diferencia entre el estoico que practica la premeditación y la persona que no puede dormir pensando en lo que podría salir mal no está en el contenido del pensamiento, está en la relación que tienen con él. Uno lo visita, el otro vive ahí, y saber en cuál de esos dos lugares estás es, en sí mismo, un acto de lucidez que muy pocas personas se permiten, porque mirarse con esa honestidad requiere algo que el miedo siempre intenta evitar, la quietud suficiente para escuchar lo que la mente está haciendo cuando cree que nadie la observa. Esa quietud no es vacío. Es el primer paso para transformar un mecanismo de defensa en una herramienta de comprensión, para dejar de ser gobernado por lo que imaginas y empezar a usar la imaginación con intención. Si llegaste hasta aquí, probablemente porque algo en este tema resonó contigo. Quizás te reconociste, quizás reconociste a alguien que quieres, y eso ya es el primer movimiento, porque no puedes transformar lo que no puedes nombrar. Si este video te hizo pensar, si te generó esa incomodidad particular de verse reflejado en algo que nunca habías articulado con palabras, entonces compártelo, no porque sea un buen video, sino porque probablemente hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente esto hoy. Y si quieres seguir explorando los patrones que tu mente usa sin avisarte, suscríbete, porque esto es apenas el borde de algo mucho más profundo.